Estoy muy emocionado por estar aquí con tan selecto auditorio para hablar algo que es importante para el país, la ciencia y la tecnología. ¿Cuánto tiempo disponemos, por favor? En total tiene usted 25 minutos, pero si habla menos tiene más preguntas. Ok, voy a tratar de ser breve en todo caso. Si hacemos una retrospectiva de la historia peruana, la mejor época del Perú podríamos decir que fue en la etapa de los incas, donde la ciencia y la tecnología estaba desarrollada y justamente el dominio de la naturaleza, la creación de diferentes inventos, almanaques agrarios, fortalezas como la de Machu Picchu, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, la canalización del río Ica, entre otras proezas, la domesticación de animales, la utilización de la llama, etcétera, le dieron a la civilización peruana la hegemonía regional, y es la única vez en el mundo en que el Perú se convirtió en una potencia regional y que globalizó toda la región de Latinoamérica. Claro, era una globalización que estaba marcada entre el río Maule en Chile y el nudo de Pasto en Colombia, porque el desarrollo científico-tecnológico en ese momento era lo que para ahora sería rudimentario, pero en esa época era lo último, el último wow de la época. Así también en el continente europeo, los romanos, a través del desarrollo científico-tecnológico, lograron globalizar lo que era la Europa, el norte de África, el Asia Menor, etc. Mientras que ellos iban a caballo, nosotros íbamos con la llama, con los chasquis. Mientras ellos se alimentaban con la vaca, nosotros teníamos nuestros cuyes, etc. En fin, pero fue la mejor época que tuvimos. Después de esa época, el Perú abandonó la investigación científico-tecnológica. Llegan los españoles, una cultura ya más avanzada científica y tecnológicamente hablando, ya habían descubierto el acero, habían descubierto la pólvora, tenían la escritura y logran dominar, invadir y dominar toda la región latinoamericana. Es en ese momento en que el Perú deja ya de producir valor creativo y se convierte en una colonia. Todo lo que se inventó en esa época fue declarado proscrito. Desde nuestros dioses que fueron proscritos hasta la utilización nutritiva de la carne de cuy, por ejemplo. Se decía en esa época que la papa producía lepra, etc. Y es justamente la papa y otros productos andinoamericanos que logran salvar de la hambruna a Europa. Esa es la realidad. Desde esa época ya el Perú no desarrolla inventiva. Yo recuerdo en una oportunidad en la campaña anterior, cuando viajaba por Apurímac, una compatriota tuvo soroche y paramos en una comunidad donde una señora le dio un Alka-Seltzer para el dolor de cabeza. Y conversando con la compatriota yo le decía, ¿y ustedes cómo se curaban cuando tenían dolor de cabeza, etcétera? ¿También usaban Alka-Seltzer? No, me decía, nosotros tenemos nuestras hierbas. ¿Y por qué no le da eso usted a la compatriota? No, es que normalmente a ustedes les gustan las pastillitas, no les gustan las hierbas. Y de esa manera me hizo recapacitar en que hemos abandonado la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología está abandonada en el Perú y el sistema, la estructura económica en el Perú así funciona. El mundo ya está como dividido, es una mesa servida,
donde hay países que viven de la invención, de la creatividad, y hay otros países que viven de la mano de obra y de las materias primas. Por ejemplo, si ustedes ven las cámaras fotográficas con las cuales me apuntan, o los celulares, ninguno es marca nacional, todos son importados. Ese es Sony, por ejemplo, pero son importados. Todo el Perú consume, o mejor dicho, tiene que alquilar la modernidad para vivir en el siglo XXI. Si yo en estos momentos les quitara todo lo importado que tienen ustedes, fíjense ustedes, todo lo importado, estoy seguro que se quedan hasta sin ropa, se quedan calados. Porque hasta los tintes, son importados. Y entonces, ¿con qué pagamos eso? Eso lo estamos pagando con el oro, la plata, el cobre, con el gas, con el petróleo. Estamos pagando con todo lo que tenemos de recursos naturales, con las patentes que permiten que nosotros mismos en nuestra tierra no seamos propietarios de nuestros valores. Hace muchos años yo leía en la revista Quehacer cómo venía de universidades extranjeras y se llevaban el germoplasma de diferentes productos nativos. Hoy día vemos hasta la uña de gato Schuller, no veo la uña de gato Quispe, Mamani, no hay eso, porque hasta eso lo patentan y nos quitan a nosotros el derecho de industrializar lo nuestro. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de insertarse en el proceso de globalización que se está dando en el mundo? ¿Como un país primario exportador o como un país con desarrollo industrial? Bueno, ustedes miren nada más el mapa mundo. Los países que tienen desarrollo industrial, que desarrollan inventiva, son los que están en el primer mundo. Los países que no producen ni siquiera el motor de una licuadora y que solamente viven de la materia prima, son los que están en el tercer y cuarto mundo. Y en el caso del Perú sucede algo curioso. En el caso del Perú, a diferencia de otros países primarios exportadores, en el caso del Perú, el Perú ha renunciado a la propiedad de los recursos naturales. Eso todavía es más grave. Y entonces me dirán, ¿y qué produce el Perú? Aparte de las materias primas, ¿qué produce el Perú? El Perú produce la mano de obra barata. Ese muchacho, ese joven exitoso que trabaja en un mototaxi desde los 17 años. El Perú produce puestos de trabajo en cada semáforo, donde se vende gaseosas, se venden raspadillas, se venden caramelos. Eso está produciendo el Perú. Acá la mayoría son jóvenes. La mayoría son jóvenes. Y yo me pregunto, ¿qué cosa es ser joven exitoso en el Perú? En otros países, ser joven exitoso significa tener una carrera superior y después de esa carrera superior tener trabajo. Y con ese trabajo, producto de un trabajo estable, con un salario digno, no un salario mínimo vital, mínimo para que no reclames, vital para que no te enfermes, ¿no? Con un salario digno, entonces puedan comprarse su propiedad, su carrito, su departamento, etc. y puedan construir familia. En el Perú, ese joven exitoso es una élite. No hay la oportunidad de que millones de jóvenes puedan ser también jóvenes exitosos. Nosotros queremos cambiar eso. Por eso estoy aquí. Porque aquí sí pueden haber jóvenes exitosos. Aquí está de alguna manera la élite de los jóvenes, de la juventud del Perú. Una juventud que el sistema se ha preocupado en no darle oportunidad. Por eso es que nosotros, como proyecto nacionalista, como Gana Perú, nosotros sí tenemos un compromiso con el desarrollo de la educación, con el desarrollo de los valores y con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Nosotros tenemos N recursos naturales, pero la historia nos enseña que los recursos naturales no necesariamente son la palanca del desarrollo. Ya lo hemos visto en la época del caucho, cuando en la región amazónica el caucho sirvió para la industria automotriz, que en ese momento Henry Ford había inventado los autos.
Estamos hablando de fines del siglo XIX. Y necesitaban la goma, el caucho para las ruedas. Bueno, eso sirvió para que millones, o para que se hagan fortunas millonarias, 4 o 5 familias en Iquitos. Sirvió para que Eiffel vaya a construir una casa de fierro y un monumento de fierro en una plaza. Sirvió para que vaya a cantar Enrico Caruso, pero también sirvió para que mueran allí miles de comuneros, boras y huitotos en las caucheras. También sirvió para eso. El guano y el salitre, ¿de qué sirvió? Sirvió para que nos quitaran Arica y Tarapacá. Es decir, los recursos naturales, si no hay ciencia, si no hay tecnología, pueden convertirse en un problema grave de seguridad nacional. Y por eso es importante el trabajo que vienen haciendo ustedes. Por eso nosotros nos comprometemos a hacer una alianza estratégica con los centros superiores, las universidades, con los gobiernos regionales que tienen la plata, con los empresarios que tienen las necesidades y obviamente ustedes que ponen la inteligencia. Hacer una alianza estratégica para resolver los problemas propios del país, que son los problemas del desarrollo. Esto lo conversé con un empresario que produce gaseosas en Ayacucho. Y yo le decía, oye, ¿tú invertirías en implementar, en construir un laboratorio de investigación científica, tecnológica en la San Cristóbal de Huamanga? La respuesta de él era, no invertiría porque ahí producen terrucos, ¿no? Yo le digo, pero, oye, eso es absurdo, eso habrá sido en el pasado donde efectivamente hubo una guerra interna. Pero si ellos te pudieran solucionar el problema de tu envase que tanto te quejas de que en México te cobran bastante, entonces él me dijo, por supuesto que yo invertiría. Si ellos me van a solucionar mis problemas empresariales, yo levanto ese laboratorio. Entonces me di cuenta de que sí es posible. Y es posible entonces hacer una alianza estratégica entre la universidad, los gobiernos regionales, el gobierno central y los empresarios. Y esto implica entonces recuperar la política educativa. Implica que la educación no debe ser un instrumento de dominación, como es ahora. Implica que la educación debe darse, la educación de calidad debe darse a todos los jóvenes, no solamente a los que pueden acceder económicamente. Porque si no, ¿qué será del futuro de nuestros hijos? ¿Qué será del futuro de los chicos que están estudiando en escuelas rurales donde tienen que demorarse 1 hora en trasladarse a su centro educativo a pie, porque no hay facilidades, o centros educativos que no tienen agua, desagüe, no tienen electricidad, o tienen un maestro por colegio y no un maestro por aula? Yo lo he visto en una de las provincias de Huánuco, donde está la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad de Milo Valdizán. El local que tienen estos estudiantes lo comparten con una base militar y no tienen agua ni desagüe. Sus necesidades tienen que hacerlas allá afuera en el monte. Así vamos a construir profesionales de éxito. Por eso nosotros que hablamos de una revolución educativa, hablamos de una revolución educativa que logra alcanzar el 6% del PBI nacional. Ahora el presupuesto educativo está en 3% del PBI aproximadamente. Nosotros queremos doblar ese presupuesto conforme se acordó en el acuerdo nacional, que nadie lo quiere cumplir. Los firmantes de ese acuerdo nacional no quieren cumplirlo. Nosotros no participamos en ese acuerdo nacional, pero lo vamos a cumplir. Ese es un compromiso nacionalista con todos los jóvenes y con todo el pueblo del Perú. Claro, eso implica también, si ya hay 6% del PBI, eso implica que estamos dándole prioridad a la educación. Y eso, para hacer eso no se necesita ser genio. Todos los que son acá casados y tienen hijos saben que lo fundamental es la salud y la educación de sus hijos. Uno es capaz de quitarse el pan de la boca por darle educación y salud a nuestros hijos. Y eso es lo que hay que hacer en el Perú. Pero no se hace eso porque el Estado
vive un sistema en el cual no es importante la educación. En estos momentos el Perú no vive de la inteligencia de los jóvenes. En estos momentos el Perú no vive del trabajo de los maestros, no vive del trabajo de los agricultores, de los pequeños mineros. El Perú está viviendo fundamentalmente de la renta minera. 18.000 millones de dólares al año aproximadamente la producción minera. Y de ahí vive el Perú. Por lo tanto, para este sistema resulta un dispendio invertir en educación, porque lo único que necesita, la principal actividad en el Perú es barata, no necesita más. Por eso nosotros planteamos la inversión en educación y que las inversiones que vengan al Perú deban cumplir ciertos requisitos o estándares internacionales, como es transferencias tecnológicas. No pueden venir acá como si fueran los alquimistas y no te enseñan cómo funcionan las máquinas, simplemente contratan operarios. No, señores, así no funciona ya el mundo. En el mundo solo hay 3 maneras de conseguir la tecnología. La primera es creándola, y vuelvo a repetir que dejamos hace 500 años de crear tecnología. La segunda es pirateándola, y nosotros no estamos pirateando. Y la tercera es la transferencia. Esa es la que queremos nosotros, la transferencia para producir después nuestra propia tecnología. Necesitamos crear centros de ensamblaje nacional. Ya antes había. Empezar así como lo hizo Japón, como lo ha hecho Corea, como lo ha hecho Estados Unidos, poco a poco, e incentivar a nuestros estudiantes a través de un proceso de entrega de becas de estudios al extranjero, que vayan a perfeccionarse allá, que vayan al primer mundo a estudiar cómo se hacen las cosas, y de esa manera vamos trayendo poco a poco la tecnología acá. La revolución educativa implica también un programa de nutrición infantil con desayuno y almuerzo en los colegios. La revolución educativa implica el desarrollo de infraestructura pública a través de vías férreas, carreteras, un hospital por provincia, centros educativos y de salud de calidad, porque si no nuestros estudiantes no están ni 10 minutos sentados, ya se están durmiendo, porque no tienen la capacidad de concentración, porque están también golpeados desde chicos. Claro, pero el Perú avanza, ¿no? El Perú avanza, así dice, ¿por dónde estará avanzando? No sabemos por dónde. Por Palacio de Gobierno, me dice la señora, debe ser, por ahí debe estar avanzando. Pero necesitamos que avance también por nuestra casa. Necesitamos que avance también. 5 minutos. 5 minutos, ok. Muchas gracias, señor moderador. Entonces, ese es el compromiso que tenemos nosotros con la educación. Con la educación y el fomento de lo que es los inventores nacionales. En estos momentos los inventores nacionales están vistos como algo folclórico, ¿no? Parece que inventa, qué sé yo, un robot que se mueve con baterías o con panel solar, esas cosas. Señores, necesitamos nosotros conquistar el mundo. La inteligencia la tenemos. Lo que hay es un abandono del Estado en la ciencia y la tecnología y en la educación, porque el propio Estado tiene una estructura colonial. Es un país primario exportador y tiene una estructura colonial porque está con la misma tara de la colonia, que la ciencia y la tecnología debe venir de afuera. Y la ciencia y tecnología andina, ancestral, esa no sirve. Yo desafío al presidente de la República o a cualquier candidato a la presidencia si puede hacer Machu Picchu con toda la plata que tiene, a ver si lo puede hacer, a ver si lo puede hacer, o Sacsayhuamán, o si puede hacer esas líneas en las pampas de Nazca. No las pueden hacer. Es decir, yo les ofrezco mi compromiso de recuperar la ciencia y la tecnología, de recuperar una oportunidad para los jóvenes, pero no solamente para los que están en esta aula o en las otras aulas viéndonos por televisión, por circuito cerrado, que también es importado. Eso no se inventa acá, hasta eso estamos importando, sino con todos los jóvenes del Perú, con esos jóvenes que a los 16 años ya están trabajando en un mototaxi o se están yendo del país. Me comprometo a tener una política pública de Estado para tratar de repatriar a todos esos jóvenes que están fuera del país y están trabajando en diferentes universidades, laboratorios, etc. Y el Estado debe tener una mayor inversión en lo que es educación y en lo que es la ciencia y la tecnología. Muchas gracias.
solamente usted ha dejado tiempo para 2 breves preguntas. A ver, brevemente, por favor, quien levante primero. Nosotros tenemos trabajando con nosotros a Pepe Oscate, que se encuentra aquí presente, al doctor Carranza, que lo veo acá. Ah, no, pero como te veo ahí sentado, pensé que también estabas allá en el equipo. Tenemos a Félix Jiménez, ¿no? Tenemos a Ricardo Giesecke, tenemos gente preparada en lo que es la economía, la investigación, la ciencia y la tecnología. Y tenemos también la colaboración de Modesto Montoya. Yo quiero hacer un comentario más, perdón. Sí. Es la última unidad militar donde trabajé era un grupo de artillería antiaérea, de material ruso. Teníamos el material ruso y nadie de la corporación había viajado a prepararse sobre ese material. Dentro de la cabina habían los técnicos, los suboficiales con su inventiva habían traducido el ruso los mandos. Y algo más, tenían que usar, habían tabos de madera, ¿saben para qué? Era para que los soldados puedan operar, porque el soldado ruso tiene en promedio 1,80 m y el soldado peruano tiene 1,60 m. Entonces, para llegar a los pedales tenían que tener tacos de madera. Claro, así hemos recibido las cosas. Yo soy de un país donde todo nuestro material nosotros lo peruanicemos. Eso es lo que lo nacionalicemos, para que esté a la altura de nosotros mismos, de nuestra propia realidad. Muchas gracias. La última pregunta, pero valga la aclaración, yo colaboro con el Perú. Tengo el plan de ciencia y tecnología de ese plan, lo tenemos colgado en la página web y personalmente las propuestas que tenemos están, ustedes pueden leerlas, www.planctiperú.com, y los candidatos que estén de acuerdo con eso, nosotros también los apoyamos. Así es, muchas gracias. La última pregunta. Ya no, por favor, ya. Buenas tardes. Sí, acá, a ver, señor. Sí. Ya no hay. Buenas tardes, doctor. Okay. Ya que científico Alfonso Gala, que viene de Brasil, después de tener varios inventos en ese país, ha venido a inventar una pregunta de último momento. Sí. ¿Cómo está, comandante Humar? Bueno, me parece. Ya no estamos en el ejército. Me parece muy interesante todo lo que he dicho, pero siguiendo los modelos de los países latinoamericanos que están avanzando en ese sentido, me gustaría saber, bueno, la pregunta es para todos los candidatos a la presidencia, si en su gobierno, si usted llega a ser presidente, ¿va a haber un ministerio de ciencia y tecnología de una vez por todas? Porque es la clave del desarrollo, la educación es la clave del desarrollo, así que por supuesto que vamos a trabajar ese ministerio, por supuesto. Muchas gracias, comandante. Gracias por atender esta invitación y realmente nos ha sorprendido. Pensamos sinceramente que no iba a venir ningún candidato, pero el candidato valiente en todo caso ha venido y nos ha expuesto sus ideas, y un científico peruano que reside en el extranjero le ha hecho una pregunta adecuada, la más importante. Sí tendremos un ministerio de ciencia y tecnología cuando Ollanta sea presidente.